Buenos días, estamos en el capítulo 8 de Marcos. Hoy vamos a leer y comentar el último pasaje desde el versículo 31 hasta el final, hasta el 38. En realidad vamos a ir hasta el versículo 1 del capítulo 9 porque forma parte en realidad del mismo pasaje. Pero vamos a leer desde el 27, que esto ya lo comentamos ayer, pero como está tan relacionado lo que vamos a estudiar hoy, pues leemos desde el 27 hasta el final del capítulo. Joan, adelante. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre, con los santos ángeles. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Muy bien, pues ayer comentábamos este trocito, ¿no? Versículo 27 al 30 que hemos leído hoy también. ¿Cómo diríais con una sola palabra de qué va este trozo, este pasaje? Versículo 27 al 30. Cuando Jesús pregunta quién es Él, qué dice la gente acerca de Él, o le pregunta a sus discípulos directamente, ¿no? Vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿De qué está hablando allí Jesús? Con una palabra, ¿cómo lo diríamos? Querría saber que si ellos habían entendido lo que Pero acuérdate que es solo una palabra. Es bueno que hagamos este ejercicio porque esto nos ayuda como a sacar el tema de un pasaje, ¿no? Sí, sí. Una sola palabra que englobe este pasaje del versículo La fe. fe, pero podemos ser más específicos. La fe está bien, sí, es una buena palabra. Cristo, ajá. Más todavía, más específicos aún. Salvador. Ajá, muy bien. Salvador. Ajá. Bien, una palabra que decíamos ayer es la palabra identidad. ¿No?
Este trozo va sobre la identidad de Jesús, Sí. ¿no? Jesús, todas las que habéis dicho están muy bien, ¿no? Porque aquí sale la confesión de fe de Pedro, que reconoce a Jesús como el Cristo, ¿no? El ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. En Mateo ampliábamos un poquito más este pasaje y veíamos la respuesta más completa de Pedro, que dice: tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús confirma esa respuesta y la pone como base de su iglesia, ¿no? Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la confesión de fe, la conversión. Bien, y lo que vamos a ver hoy, que está muy relacionado con la identidad de Jesús, versículos 31 en adelante, si lo que vimos ayer nos habla de la identidad de Jesús, lo que vamos a ver hoy nos habla de su misión, ¿no? La palabra sería misión. ¿Qué misión tenía Jesús cuando vino a este mundo, ¿no? Y vamos a ver cómo eso se relaciona con nosotros también, como discípulos suyos. Bien, pues vamos a leer una vez más el 31. Hilda, ¿quieres leerlo? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Uh-huh. Entonces, justo después de esa confesión de fe del apóstol Pedro en representación de los discípulos que estaban allí, cuando ellos declaran que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios, y Jesús confirma esa declaración, esa confesión, ¿qué es lo que dice aquí que Jesús empieza a enseñarles acto seguido, justo después de esa confesión? Que es necesario que Él padezca, que sea muerto por los escribas y sacerdotes, y que, bueno, anuncia que finalmente resucitará al tercer día. Uh-huh. Eso es, ¿no? Dice aquí el versículo que Jesús comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre. Padecer mucho. Uh-huh. Esta expresión Hijo de Hombre, el Hijo del Hombre, ¿a quién hacía referencia? A su persona. A su persona, Jesús. Esta es una manera en la que Jesús se refería a sí mismo, y esto lo utiliza muchas veces. El Evangelio muchas veces usa esto, el Hijo del Hombre. Algunas veces también, menos en realidad, pero también lo hace Jesús, utiliza la expresión Hijo de Dios para hablar de sí mismo. Pero la que más usaba era esta, era el Hijo del Hombre. ¿De dónde sale esta expresión? Esto alguna vez en el pasado lo hemos comentado. ¿Por qué Jesús hablaba de sí mismo utilizando esto, el Hijo del Hombre? ¿Qué nos dice esto, el Hijo del Hombre? Que él era hombre también, un ser humano. Uh-huh. Por un lado nos dice eso. Ajá, nos dice que él también era hombre, ¿no? Uh-huh. Nos habla de su parte humana. ¿Qué más? Esta expresión también encierra algo más profundo acerca de él. Y que también era el Salvador. Uh-huh. Que era el Mesías. El Mesías. Así es. Hijo de hombre era una expresión mesiánica que sale del profeta Daniel, cuando él en su visión dice que ve a uno como hijo de hombre dirigirse al
al anciano de días, hablando de Dios, el Todopoderoso, en las nubes para recibir el reino y gobernar para siempre, ¿no? Entonces es una expresión mesiánica también, pero también nos habla de su humanidad, de que él era hombre, ¿no? Entonces era algo que Jesús hacía con frecuencia, hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre. Y ahora fijaos que aquí en privado a sus discípulos les dice que le era necesario el Hijo del Hombre, es decir, que a Jesús, aquel que los discípulos reconocían como el Mesías, le era necesario padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Cuando habla de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, ¿de quiénes está hablando? De los fariseos, de los religiosos, de los judíos. Ajá. Fariseos, religiosos, judíos. Más concretamente está hablando de los dirigentes, ¿no? Los gobernantes del pueblo de Israel, ¿no? Judíos. Los ancianos hace referencia a eso, a aquellos que dirigen, que gobiernan. Los principales sacerdotes, la mayoría de los sacerdotes eran saduceos. Saduceos era un partido religioso, como los fariseos. Sí, como hoy en día los partidos políticos, muy parecido a eso. De hecho, los saduceos eran muy políticos. Era como la aristocracia de Israel, los más pudientes, y estaban muy envueltos en lo que llamaríamos la política, ¿no? Estaban muy... Se asociaban mucho con los que gobernaban desde Roma, ¿no? Saduceos y fariseos eran 2 partidos que no se llevaban bien entre ellos. Tenían sus diferencias en cuanto a la interpretación de la ley. En realidad los saduceos solo aceptaban los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y había muchas cosas que creían los fariseos, como por ejemplo la existencia del espíritu, de ángeles, de la resurrección, que los saduceos no creían. Entonces, como los partidos políticos hoy en día, que entre ellos se pelean, ¿no? Pues así era, ¿no? Ambos tenían parte en el gobierno religioso judío, que por supuesto estaba sometido a Roma, ¿no? No podían hacer todo lo que quisieran, pero sí que tenían bastante autonomía en realidad. Y en ese Sanedrín, pues habían tanto fariseos como saduceos, ¿no? En ese concilio judío que sería como hoy el Parlamento, ¿no? El máximo dirigente pues era el sumo sacerdote. Entonces ellos tenían sus diferencias, pero tenían en común que ambos se oponían a Jesús. Entonces pues planearon su muerte, ¿no? Tanto fariseos como saduceos llevarían a Jesús ante las autoridades romanas pidiendo su muerte, ¿no? Bien, entonces Jesús aquí dice que él tenía que ser desechado por los dirigentes judíos, ¿no? Fariseos, saduceos, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Fijaos la expresión que Jesús utiliza en el versículo 32. Dice, esto les decía claramente. ¿No? Fijaos en esa palabra, claramente. Jesús claramente reveló a sus discípulos en privado que él como Mesías tenía que pasar por ese tormento, ¿no? Tenía que sufrir mucho, que ser rechazado y que morir también, ¿no? Esto les decía claramente, ¿no? ¿Por qué creéis que, fijaos en la secuencia, ¿no?, que comentábamos, los discípulos reconocen también claramente que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y entonces Jesús les explica lo que tiene que pasar, ¿no?
cuál era su misión, que él tenía que ser rechazado, sufrir mucho y morir. ¿Por qué creéis que Jesús les explica esto justo después de que ellos reconocieran que Él es el Mesías? Para que no se sorprendieran a lo mejor Ujú, por lo que él va a morir y después, pero va a resucitar, ya les digo a ellos, ujú, para que no estén tan afligidos, que tengan esa esperanza que después que mueren nuevamente va a resucitar. ujú. Que no les pillara tan de sorpresa, ¿no? Ujú. ¿Qué más? ¿Qué concepto creéis que tenían los judíos en cuanto al Mesías? Joana, te ibas a... Porque creí eso, que él les quería explicar que este era el Mesías verdadero y tenía que hacerlo de esta forma, porque luego vamos a ver que Pedro porque es atrevido, pero los otros estarían también pensando, ¿por qué nos está diciendo todo esto? Y no lo entendían. O sea, Pedro ahí sí que le dijo, Ujú. pero Ah, es como este es el Cristo, el Dios verdadero, pero es que va a ser esto, esta es la forma, no es la forma que ustedes tienen en su cabeza. ujú. Muy bien, ahí en ese mismo versículo 32, ¿qué es lo que nos dice de Pedro? Pedro no quería que él muera. Ujú, Y entonces él quería de alguna manera hacer de que él cambie de opinión, pero él había venido a eso. Por eso le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque el enemigo sabe que si él resucitaba, él lo iba a vencer. ujú. ¿Quieres leer el versículo 32? Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, ¿Qué significa esa palabra, reconvenir? hablarle para que él no haga lo que quiere hacer. ¿Alguien tiene acceso a un diccionario ahí por internet? ¿Queréis buscarla la palabra? Reconvenir. Reconvenirle. Es alguien por lo que se ha hecho. Reprender a alguien por lo que ha hecho o ha dicho. Reprender a alguien por lo que ha hecho o ha dicho. O sea, Pedro estaba reprendiendo a Jesús. Censurar también es un sinónimo. Censurar. O sea, Jesús les explica que Él tiene que morir y que tiene que sufrir mucho. Entonces Pedro le toma aparte, por lo menos le tomó aparte, ¿no? Eso hizo bien. y empezó a reprenderlo, ¿no? Qué contraste tan grande, ¿no? Pedro acaba de declarar ante todos que Jesús es el Mesías y Jesús confirma esa declaración y alaba a Pedro delante de los discípulos, ¿no? Diciéndole, esto que acabas de decir no sale de ti, sino que es revelación directa de Dios. Eso es lo que veíamos ayer. Y ahora cuando Jesús explica a sus discípulos lo que tiene que pasarle, su misión, entonces Pedro le toma parte y le reprende, ¿no? Ahora, podríamos preguntarnos qué es lo que hace que un discípulo reprenda a su maestro, ¿no? Es algo que no le pareció bien. Claro, nadita de Claro. siendo Jesús y que va a morir en la cruz y después de resucitar. Entonces él se sorprendió y no tuvo otro remedio que llamarlo y decirlo, más que sea. Él estaba pensando que diciendo esas palabras está haciendo un bien o ayudándole o haciéndole ver que no tiene que morir ahí en la cruz. Ajá, pero como ya estaba todo eso, ya dicho todo eso, entonces ya tuvo que pasar. Ajá, pero ¿por qué no le pareció bien? ¿Por qué piensas que a Pedro no le pareció bien lo que Jesús había dicho? Hasta el punto de atreverse a reprenderle. Ya, pero por lo que le digo, porque a él no le pareció bien que él fuera a morir en la cruz. Claro. No le pareció bien que fuera a morir, ¿no? Por una buena causa, entre comillas. Una buena intención de, por favor, maestro, si te amamos, ¿cómo vas a hacer eso? Pero no es a la manera de Dios. A la manera de Dios, importante eso, ¿no?
Entonces diríamos que a Pedro y a los discípulos en realidad, ¿no? Y al pueblo judío en general, diríamos que no le encajaba esa visión de un Mesías que fuera a sufrir y a morir. No les encajaba, ¿no? A ver, es que ahí se combinan dos cosas. ¿Cuáles son? Son la humana que tenía nuestro Señor Jesucristo y la divina. Entonces ellos ya habían convivido con Él, habían observado cómo era la vida a su lado. Y ahora Él de pronto los sorprendía y les decía que Él había venido a morir y que después iba a resucitar. Yo creo que eso es un contraste que pues, no difícilmente se atiende, a ver cómo se dice, que difícilmente se acepta o se entiende. Entonces, pues por eso Pedro le dijo así, que como así, que iba, tantos milagros que había, tantas cosas que había hecho, habían notado el poder de él, como el poder que él tenía, y ahora decía que lo iban a colgar de una cruz. Entonces no lo entendía, ¿no? No lo entendían ellos. Yo creo que para ellos era una cosa que no lo entendían. Solo que él les estaba diciendo que cuál era su misión. Él no vino con una espada a matar a todo el que se le oponía, sino que él fue a dar un mensaje de salvación, a dar su vida por todos. Y todos los que le aceptaran, pues, era su pueblo. ¿Por qué el pueblo de Israel sabía que tenía que venir un Mesías? ¿Por qué lo sabían? Porque ya estaba anunciado desde el Antiguo Testamento, en todas las partes del Antiguo Testamento venía anunciando que iba a venir un Mesías, que Dios iba a enviar a su Hijo al mundo, y que iba desde el sacrificio de los corderos y todo, eso venía representando ya el sacrificio de nuestro Señor en la cruz, y su sangre, por ejemplo, cuando los israelitas salieron de allí, que este faraón los persiguió, ¿por qué pintaron las casas? Con sangre, ¿no? Con sangre. Esa sangre significaba la sangre de nuestro Señor. Era una representación profética. Era una representación que era la salvación para la humanidad. O sea que, como había sido profetizado y además muchas veces, ¿no? De hecho, la venida del Mesías y lo que él haría es el tema principal del Antiguo Testamento. Entonces, claro, pues los judíos lo esperaban, ¿no? Sabían que tenía que venir. Ahora, es interesante cuando estudiamos las profecías, vemos que se pueden clasificar en dos grandes grupos. Me refiero a las referentes a la aparición del Mesías, ¿no? Uno de esos grupos sería aquellas profecías que nos presentan al Mesías como un rey glorioso. Entonces, mucho de lo que fue dicho acerca de él, pues nos lo presenta como ese rey que vendría victorioso, glorioso, para reinar, traer justicia, paz, gobernar en la tierra, ¿no? Y que lo haría para siempre. Y el otro grupo de profecías nos presentan al Mesías como un siervo sufriente, como alguien que vendría a sufrir e incluso a dar la vida por los pecados de todos, ¿no? Por ejemplo, la profecía que tenemos en Isaías 53 es muy clara, referente al sufrimiento de Jesús, ¿no? Ahora, parece que el pueblo de Israel tendía más a agarrarse a ese Mesías glorioso, ¿no? A ese rey que
Claro, es comprensible también porque Israel estaba sometido a Roma, ¿no? Y había sufrido mucho, ¿no? Había sido sometido por la espada, ¿no? De hecho, de vez en cuando se presentaban como intentos de mesías, ¿no? Como falsos mesías, personas que se levantaban y algunos pues creían, oye, este puede ser el Mesías dentro del pueblo de Israel, y se gestaba allí una revolución y venía el ejército romano y la aplastaba, ¿no? Y mataba ahí a todos los que se habían... Que se querían engrandecer. Claro, los que se habían rebelado, ¿no? Entonces había mucho sufrimiento, mucho que los judíos no aceptaban de esa imposición romana, y estaban con esa esperanza, ¿no? De que viniese ese rey prometido y los liberase del yugo romano y ensalzara a la nación y cumpliese todo lo que estaba prometido y reinara para siempre, ¿no? Entonces, claro, los discípulos tienen allá a Jesús, están viendo el gran poder que desempeña, ¿no? Con sus milagros, y dicen, oye, han llegado a esta conclusión, y una conclusión acertada. Este es el Mesías, ¿no? Pero ahora Jesús se pone a hablarles en un lenguaje que no entienden, ¿no? Dicen, es necesario que el Mesías padezca mucho y sea rechazado y muera, ¿no? Y resucita al tercer día, pero eso de resucitar ya está muy, muy lejano, ¿no? Que sea rechazado, que sufra, que muera, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Entonces Pedro, que es el más atrevido de los 12, pues lo toma aparte y lo reprende, ¿no? El discípulo reprendiendo a su maestro. Dice, ¿cómo que esto de morir? No, no, Señor. Esto que en ninguna forma te acontezca. Bien, fijaos en esa forma en la que Jesús lo dice, ¿no? En el versículo 31. Le era necesario, ¿no? Jesús está diciendo, es necesario que yo pase por todo esto, que sea rechazado, que sufra mucho y que muera. Es necesario. ¿Por qué esa palabra es necesario? Para la salvación de... Para la Perdón salvación de los pecados. Él se iba a llevar en la cruz, llevaba todos los pecados del mundo. Así es, ¿no? Nosotros vemos el cuadro completo, ¿no? Nosotros que ya estamos en el después, ¿no? Vemos el cuadro completo. Para los discípulos era más difícil. Sin embargo, es algo que estaba profetizado, ¿no? Sí. Pero fijaos en esa expresión, le era necesario, ¿no? O sea, la palabra es necesario, ¿no? Eso tenemos algo muy parecido cuando Jesús ya había resucitado, al final del Evangelio de Lucas, cuando Jesús se encuentra con sus discípulos después de haber ya pasado la cruz y haberse levantado victorioso, en el capítulo 24, fijaos, vamos a leer los versículos 25 al 27. Okay. 24. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Y el 27? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Bien, saltamos ahora a los versículos 45 al 47.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, y comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. 48. Ajá. Fijaos que esta palabra se repite aquí, ¿no? En estos dos pedazos de Lucas 24, la palabra necesario en relación a lo que Cristo pasó, ¿no? En el 26 no era necesario que el Cristo, es decir, que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y en el 46 lo mismo, ¿no? Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y fijaos también que en ambos pasajes tenemos ahí la relación con lo profetizado, ¿no? Con las Escrituras, ¿no? Entonces, la palabra que usa Jesús es esta, era necesario, ¿no? Es necesario que antes de que el Mesías comience a reinar glorioso, victorioso, sufra todas esas cosas, ¿no? Y que muera como murió en esa cruz, ¿no? Entonces lo estábamos diciendo, ¿no? La pregunta es, ¿por qué eso era necesario? Esta es una pregunta muy importante. ¿Por qué era necesario que Jesús fuera a la cruz? Porque el Padre desde el Antiguo Testamento ya venía, cuando fue el pecado en el paraíso, entonces Dios dijo que proveería un Salvador para la humanidad. Por ejemplo, en Caín y Abel, dicen que la ofrenda de Abel fue agradable a Dios. ¿Pero por qué? Porque él llevó un cordero. Él llevó una ofrenda a Dios que fue un cordero. Este cordero, ya después los israelitas sacrificaban un cordero y sobre el corderito colocaban sus pecados, ¿verdad? Y quedaban limpios. Y Caín llevó fue lo que él producía en el campo. Él tenía también que haber llevado un cordero. ¿Tú te refieres a que ya desde la antigüedad vemos sacrificios de corderos o de animales? Sí, por el pecado del pueblo, sí, que representaba proféticamente lo que Jesús haría? Exacto. ¿No? Claro. Abel llevó un cordero. Llevó un animal, sí. Un cordero. Ese cordero representa a Cristo. Y y Caín también tenía que haber llevado un cordero, que era la ofrenda que se le hacía a Dios por el pecado del hombre. Pero él en su desobediencia llevó lo que él producía. El hombre en su desobediencia lleva lo que produce. Sí, esa puede ser otra buena enseñanza cuando estudiemos el Génesis. En su desobediencia da lo que produce. Entonces él tenía que haber llevado también el sacrificio. Todos tenemos que llevar eso, el sacrificio a la sangre. Exactamente. Interesante. Volviendo entonces a esta palabra. Yo diría que todo eso a sombra de lo que tú explicas, eso era lo que venía. Pero así en pocas palabras era el pago, ¿no? Había una deuda pendiente. La humanidad ya estaba perdida y ya no había posibilidad alguna. Y había que pagar, ¿no? Había que hacer una deuda. Usted debe una deuda, paga o mire a ver o se muere. Entonces esa deuda era necesaria. El único que podía hacerla era esa, Jesús no había, porque era sin mancha y sin pecado, era el que estaba limpio de todo, para pagar esa deuda. No había más, la humanidad no tenía otra escapatoria. Es decir, que nosotros por haber pecado, y ahí entra toda la humanidad,
hemos contraído una deuda de muerte con Dios, ¿no? Sí. Y Jesús pagó nuestra deuda. Y Él pagó nuestra. ¿Y cómo la pagó? Muriendo, con su sangre, ¿no? Con su sangre. Con su vida. Por lo que el ser humano, a ver, en ese momento Él era Dios, era un hombre. ¿Y qué es lo que es más valioso para el ser humano? Pues la vida, ¿verdad? Pues Él pagó con su vida, con estas cosas. Pagó con su vida. Dios había dicho, eso lo tenemos escrito en el Antiguo Testamento, Él había dicho que el pecado se paga con la muerte, ¿no? Dijo, el alma que pecare, esa morirá, ¿no? El pecado se paga con la muerte, ¿no? Ahora, la muerte eterna es la separación para siempre de Dios. A eso le llamamos el infierno, ¿no? Entonces, por un lado está la muerte del cuerpo, por otro está la muerte del alma o del espíritu, ¿no? Ahora, si el pecado se paga con la muerte y todo ser humano ha pecado, incluyéndonos a nosotros, entonces todo hombre, toda mujer, lleva sobre sí una condena de muerte, ¿no? Sobre sus hombros, por haber pecado. Y Jesús vino a pagar esa condena con su propia vida, ¿no? De hecho, el Evangelio nos dice incluso, el Nuevo Testamento, que Jesús, tras morir, descendió a las partes más bajas de la tierra, ¿no? Dando a entender que llegó hasta el infierno, ¿no? Jesús pagó la deuda completa. Él, a eso le llamamos la expiación, ¿no? Que otro, en este caso Jesús, inocente, justo, ocupa nuestro lugar, ¿no? Paga nuestra deuda, nuestro pecado, con su propia muerte, incluso yendo al infierno, ¿no? Entonces ahí tenemos esa palabra, necesario, ¿no? Era necesario o es necesario, decía Jesús, que Él, el Mesías, antes de su gloria, de reinar glorioso, pues cumpliera con su misión, ¿no? Que era ser rechazado, sufrir mucho y morir en esa cruz, ¿no? Como leemos aquí, volviendo a Marcos 8, ¿no? Lo leemos en el versículo 31. ¿Os acordáis de lo que significa el nombre Jesús? Salvador. Salvador. El Salvador. Ungido es Cristo. Jesús significa el Salvador. ¿Quién escogió ese nombre para Jesús? ¿Quién le puso ese nombre? El Padre. El ángel. Alguien le dijo a María, se llamará Jesús. Fue el ángel enviado de Dios, ¿no? O sea, fue Dios mismo, el Padre, el que escogió ese nombre para Jesús, ¿no? Le puso el nombre el Salvador. ¿Reparé? Entonces, como decíamos al principio, en estas palabras de Jesús lo que vemos es que Jesús está mostrando, revelando a sus discípulos cuál era su misión. Sí, es verdad lo que Pedro, lo que los discípulos creían y habían confesado era cierto, Jesús era ese Mesías, ese Rey prometido, pero Él había venido con una misión. No era el momento para Él de reinar, sino que Él había venido con la misión de salvar. Y para salvar, Él tenía que morir, tenía que ocupar nuestro lugar, dar la vida por el pecador, ¿no? Y eso es lo que los discípulos no llegaban a entender del todo, ¿no? Por eso Pedro le toma parte y le reprende. Ahora, ¿cómo responde Jesús? ¿Cómo reacciona ante esa reprensión de Pedro? Versículo 33. Marcelo, ¿lo ves? Sí. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
O sea que ahí hay una doble reprensión, ¿no? Por un lado está la que Pedro intenta hacerle a Jesús, pero Jesús responde ¿de qué manera? Reprendiendo a Pedro. Más fuerte que como un Satanás que venía a decirle, a reprenderle a él. Entonces, claro, él también le respondió de esa manera, quítate Satanás. Entonces, ¿por qué? Porque estaba el hombre, no de hecho, Pedro estaba ahí intentando a la manera de él reprenderle o hacerle entender, pero no era eso la misión, sino era lo que Satanás a lo mejor entró a ese momento y estaba diciendo eso porque él tenía que cumplir su misión y no podía por nada del mundo echarse atrás. Y por eso le dice así que quítate. O sea que podríamos decir que Satanás estaba influenciando a Pedro y a través de él pues le estaba reconviniendo a Jesús, ¿no? O sea, podemos ver a Satanás ahí en medio, ¿no? Por eso dice Satanás, quítate, porque Jesús sabía todo, él ya sabe lo que estaba ahí, en el corazón de cada persona. Mire lo que le sucedió a Pedro. Primero dijo que él era el Hijo de Dios, que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Sí. Y ahora el baile, y entonces él le dice, esto que tú dices es porque el Espíritu Santo te lo ha dicho. Y ahora el baile le dice, no, pues cómo se va a dejar matar o así. No, esto usted no lo puede hacer, como así. Y entonces ya le dices que Satanás era el que le estaba diciendo. Qué contraste tan grande, ¿no? Exactamente. Todo esto pasó en un momento, ¿no? En una misma conversación. En una misma conversación. Claro, Jesús le reconoce y de alguna forma alaba a Pedro por lo que ha dicho, ¿no? Y dice que eso es revelación de Dios. Y luego, unos instantes más tarde, le reprende tan duramente, ¿no? Exacto. Ahora, ¿cuál es la misión de Satanás? ¿En a qué se dedica? ¿Qué es lo que él pretende? ¿Cuál es su objetivo? Confundir al ser humano para que hagan lo que él quiere, porque eso lo hace dominarlo. Pero como tenemos a Dios, nosotros a veces somos como muy débiles, porque siempre está la tentación ahí y tú tienes que ir más arriba y creer siempre en la palabra de Dios, ya, aunque esté Satanás ahí. O sea, confundir, tentar. Quiere interrumpir todo lo que sea la obra y la voluntad de Dios. Él no quiere eso, quiere ir a la contra, siempre va a ser así, hasta que se cumpla lo que tenga que cumplirse. Quiere robar todo lo que sea la soberanía, la creación, todo lo de Dios quiere destruirlo y que se vaya contra él. La misión de Satanás es oponerse a la voluntad de Dios, oponerse a Dios, ¿no? Y fijaos, es justo lo que estaba haciendo Pedro. Pedro se estaba oponiendo a la misión de Jesús, ¿no? Cuando Jesús dice, es necesario, ¿no? Que es lo que él tenía que hacer para salvarnos, que era dar la vida. Pedro, que no lo entiende, pues él tan atrevido le reprende, ¿no? Se opone a lo que Jesús estaba diciendo que tenía que hacer, ¿no? ¿Creéis que hoy en día también pasa eso, que así como Dios puede hablar o hablarnos por medio de una persona, que fijaos que cuando Pedro confiesa que Jesús es el Mesías, Jesús dice que eso era algo que venía de parte de Dios. Entonces, así como Dios puede valerse de nosotros para hablar, para hacer su obra, ¿también Satanás lo puede hacer? Sí. ¿Puede hablarnos a través de una persona? Sí. También, ¿no? Es decir, que podemos utilizar nuestra vida como una herramienta que pongamos en las manos de Dios,
o como una herramienta que pongamos en las manos de Satanás, ¿no? Incluso, quizás hasta sin saberlo, porque Pedro no pensaba que al decirle eso a Jesús estaba dejando que Satanás obrara a través de él, ¿no? Pedro seguramente tenía buenas intenciones, ¿no? Yo no quiero que Jesús, que es el Mesías, el Rey prometido, muera, ¿no? Entonces yo creo que si nos dice eso es que está un poco confundido, ¿no? Entonces Pedro, con su buena intención, reprende a Jesús, pero lo que está haciendo era ponerse en manos de Satanás, ¿no? Entonces estamos de acuerdo, ¿no? Nuestra vida podemos ponerla como una herramienta en manos de Dios o en manos incluso del propio Satanás, ¿no? Tener mucho cuidado. Puede ser que pensando uno que se haga el bien, se haga el mal. Claro. Satanás es un espíritu. No lo podemos ver para decir está aquí al lado, voy a tener cuidado. Entonces, tener mucho en cuenta. Fijaos, ¿qué podemos aprender aquí también acerca de el razonamiento humano en comparación con la voluntad revelada de Dios? ¿Qué podemos ver aquí en esto? En Pedro, Jesús. Pedro, ¿cómo estaba actuando? ¿En base a qué? En base de hombre, de la voluntad de los hombres. Claro, en base a su propio razonamiento, ¿no? Él, con su buena intención, razonó y dijo, no, Jesús es el Mesías prometido, él no puede morir, ¿no? Entonces toma a Jesús y le reprende. Pero Jesús acababa de decirles que él tenía que morir, ¿no? Entonces, si nos dejamos guiar por nuestro propio razonamiento humano, nuestra propia prudencia, nuestra forma de pensar propia, natural, y no por la voluntad expresada, revelada de Dios, pues nos vamos a equivocar, ¿no? Quizás hasta sin darnos cuenta podemos hacer esto de ponernos en manos del propio Satanás, ¿no? Desviarnos nosotros y desviar a otros. Lo que Dios espera de nosotros es que confiemos más en lo que Él ha dicho que incluso en nuestro propio razonamiento, ¿no? Dios puede haber dicho algo que tenemos escrito y nosotros pensar, no, pero es mejor hacerlo de esta otra manera, ¿no? Y ahí nos vamos a equivocar, vamos a pecar, vamos a desviarnos. Un ejemplo muy sencillo que tenemos hoy en día. Un hombre y una mujer que se conocen, se gustan, ¿no? Y entonces pues se van a la cama, ¿no? Y tienen relaciones. Y ellos razonan, bueno, nos queremos, ¿no? Es amor, ¿no? Entonces no hay nada de malo en esto. Ahora, si vamos a lo que está escrito, si vamos a lo que el propio Jesús ha dicho, vemos que la voluntad de Dios es otra. La voluntad de Dios es que cuando se llega a esa intimidad, a esas relaciones, eso solo suceda, Dios solamente aprueba eso entre un hombre y una mujer que se han casado, dentro del marco del matrimonio. Claro, el razonamiento humano pues puede ser, oye, pues si nos queremos no hay nada de malo, ¿no? Pero Dios dice sí que es malo, ¿no? Y eso va a traer consecuencias. Entonces tenemos un ejemplo muy sencillo de esto, ¿no? Es que Jesús esperaba de sus discípulos y Él espera de nosotros como discípulos suyos, de Él, si somos sus discípulos, que nuestra guía de conducta no sea nuestro razonamiento, sino su palabra, ¿no? Que aceptemos su palabra como nuestra máxima autoridad, ¿no? Entonces, cuando nuestra forma de pensar contradice la palabra de Dios, pues que nos dejemos guiar por la palabra de Dios, ¿no? Esa es una marca distintiva del discípulo de Jesús, ¿no? Cuando nuestro pensamiento entra en conflicto con lo que Jesús ha dicho, si le hemos recibido a Él como nuestro Señor, vamos a aceptar su consejo aún en contra de nuestra propia forma de ver las cosas.
Fijaos que es lo siguiente que Jesús dice a sus discípulos, porque en el versículo 34, y vamos a dejarlo aquí, podemos continuar el próximo día, ¿no? Fijaos lo que Jesús les dice, versículo 34. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué les dice Jesús? Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fijaos, dice, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es como, hacer que lo que él quiere, que lo que él piensa, no hacer lo que él quiere o lo que piensa. No hacer lo que nosotros queremos o pensamos, sí, por encima de lo que Dios quiere y ha dicho, ¿no? Exacto, eso es negarse a sí mismo. Eso es negarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿se os ocurre algún otro ejemplo acerca de esto de cómo a veces la forma en la que nosotros vemos las cosas, la vida, nuestro propio razonamiento, puede contradecir lo que Dios ha dicho y tenemos escrito? ¿Se os ocurre algún otro ejemplo de la vida diaria en la que veamos esto? Yo he comentado de las relaciones, ¿no? Que es algo que pasa mucho, ¿no? Pues sí, a ver, Dios dio unas leyes, unos mandamientos. A ver, la salvación del hombre es por la muerte de nuestro Señor, por su sangre derramada. Pero también hay, ¿cómo decirlo? Tenemos unos mandamientos que Cristo nos ha dado para que rijan nuestra conducta. Sí, así unos mandamientos que Él ha dado. Y dice que no es por los mandamientos, que no es por la ley, porque los mandamientos son leyes, sino por la sangre de Él. Entonces, continúa. Tú quizá te refieres a que quizá te refieres a que a veces lo que se ha enseñado, ¿no? Desde ciertas confesiones cristianas, ¿no? Es que debemos de ganarnos el cielo, nuestra propia salvación, por medio de nuestra conducta. ¿No te refieres a eso? No, porque Él dice que no es por méritos. Claro, no son méritos. Por eso que esa enseñanza, que a veces la hacemos nuestra y lo creemos así, sería un ejemplo de algo que podemos creer que contradice lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Bien, ¿algún otro ejemplo? ¿Alguien tiene algo más así que se le ocurra de la vida diaria, cotidiana, de cómo nuestra forma de pensar, de razonar, puede contradecir lo que está escrito? Una vez también piensa uno que uno es dueño de su vida, dueño, ya, cuando no se lo toma en nombre de Dios, cuando no se toma a Él primero. Uno quiere hacer lo que uno le venga en ganas, ya. Claro. Quiere irse a algún lado, o quiere hacer, o quiere decir, o quiere hablar, o quiere tener, entonces, y ahí estamos contradiciendo la palabra de Dios. Si nosotros somos cristianos, tenemos que sujetarnos a lo que Dios nos enseña, a lo que nos dice en la Biblia, porque nosotros, si sabemos y creemos que Él es nuestro Señor y Salvador, tenemos que sujetarnos a Él y no a lo que uno se quiere, porque ya uno está entregado su vida a Él y uno tiene que caminar con Él y hacer esperar su voluntad que Él quiera. Claro, así es. Fijaos, un ejemplo muy actual que se deriva de ese pensamiento es el del aborto, ¿no? En el aborto se vende
se ha vendido esta idea de es mi cuerpo, puedo hacer lo que quiera con él, ¿no? Entonces, si se está gestando dentro de mí un bebé, pues bueno, hasta que no nazca, no es una vida, y como es mi cuerpo, si quiero, pues lo mato, ¿no? Lo aborto, ¿no? Esa es la idea que se vende, ¿no? Es mi cuerpo, hago lo que quiero. Pero es un ejemplo típico de esto, ¿no? De que, claro, vamos a la Biblia y vemos que eso para Dios es asesinato, ¿no? Entonces, claro, decimos, oye, si yo me dejo llevar por mi razonamiento, que al final es lo que me han vendido, ¿no? Es ese pensamiento del feminismo radical, pues, vale, pues está bien abortar, ¿no? Si quiero lo hago porque no me conviene tenerlo ahora. Pero es un ejemplo de esto. Eso entra en conflicto con lo que tenemos escrito. Entonces, como discípulos de Jesús, Él espera que pongamos su palabra por encima de nuestro razonamiento personal o de lo que nos dice el mundo. ¿Algún ejemplo más antes de terminar que tengáis en mente? La homosexualidad también. Hoy en día vivimos en esa época en la que nos dicen que la homosexualidad está bien. Y no solo la homosexualidad, cambiarse de sexo, ya hemos llegado hasta, se habla de transexualidad, de ser binario, de ser... hay tantas palabras que nos sobrepasan, ¿no? Y que todo tipo de tendencia sexual que tengamos está bien, que podemos hacer lo que queramos con en nuestra área sexual, ¿no? Pero de nuevo vamos a la Biblia y vemos que Dios dice otra cosa. Dios, que es el que nos ha creado, dice que Él solamente aprueba las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer que estén casados. Solamente así, ¿no? Incluso la pornografía es algo que Él desaprueba, que Él llama pecado, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo de lo mismo. La sociedad dice una cosa, si nos dejamos llevar por lo que nos dice el mundo o incluso por lo que podemos llegar a razonar como parte de esta sociedad de forma natural, ¿no? Como seres humanos, pues podemos llegar a este conflicto, ¿no? De que podemos ir en una dirección totalmente contraria a lo que Dios enseña, a lo que Dios ha dicho, ¿no? Fijaos, hay muchos ejemplos, ¿no? Si lo pensamos. Hay otro también uno de ellos es perdonar a aquel ser humano prójimo que me ha hecho daño, mi familia, al que sea, y no perdonarlo, tener ese rencor guardado en el corazón por él, cuando él te dice claramente que te ha perdonado, que yo ya te perdoné a ti, ahora tú ve y perdona. Y eso, claro, ha quedado muy arraigado en las personas, esa falta de perdón, y no pueden avanzar, o dicen es que yo no puedo o no quiero hacer esto. Y ahí es también ese conflicto de qué me está pidiendo Dios, y claro, no podemos decir yo amo a Dios o creo en Dios y luego no amar al que me ha hecho daño o amar a mi prójimo. Otro contraste. Claro, ese es otro ejemplo muy bueno, ¿no? Cuando alguien me ha hecho algo, pues mi razonamiento natural es mira qué mal se ha portado conmigo, pues si tengo la oportunidad se va a enterar, ¿no? Como se dice aquí vulgarmente, que se joda, ¿no? o yo qué sé, pues ponerse a hablar mal de esa persona, ¿no? A otros, ¿no? Mira lo que me ha hecho, mira tal, ¿no? Tal y cual, ¿no? Ese es el razonamiento natural humano, ¿no? Y uno se justifica a sí mismo. Dice, es que se lo merece, ¿no? Porque se ha portado mal. Y no es que no tenga razón uno, ¿no? Seguramente se ha portado mal la otra persona. Pero vamos a las palabras de Jesús y vemos que Él nos habla de perdón, ¿no? De perdonar. Nos habla de poner la otra mejilla, nos habla de amar al que es nuestro enemigo, de devolver bien por mal. Entonces, de nuevo, tenemos allí ese conflicto entre nuestro propio
nuestra forma personal y natural de pensar y lo que Jesús ha dicho y espera de sus discípulos, de nosotros como discípulos. Bien, lo dejamos aquí.